Buenos días. Esto es Con Sabor a Evangelio. Hoy quiero enviarle un saludo muy especial a todos en el día de la ovejita. Esta ovejita me la regalaron y me parece muy especial. Voy a ponerle un papelito. Vamos a ver. Feliz día de la oveja. Muy bien, se lo voy a pegar aquí. Ahora sí. Feliz día de la oveja. Bueno. Y quiero ofrecer esta luz por los que han muerto, por los enfermos, por los que lloran, por los que tienen hambre. Esta lucecita con sabor a vida, con sabor a evangelio. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Esa es la primera lectura. Y quiero que guardes este verbo, salvar, en infinitivo, o esta palabra, salvación. No hay otro que nos pueda dar salvación. No hay otro. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. A Jesús lo condenaron a muerte. Fue desechado por la clase dirigente religiosa de la época. Y ahora es la piedra angular. Él es el Señor. En ningún otro para nosotros hay salvación. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, y dice el texto que cuánto nos ha amado Dios para llamarnos hijos suyos. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Ahora somos hijos. Cuando nos encontremos con Él cara a cara, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Nos fundiremos en el océano inmenso del amor que nos creó. Así decía el Padre Gabriel, mi director espiritual. Y el Evangelio dice que Jesús es el buen pastor que da la vida por nosotros. Y hace la distinción entre pastor y asalariado. Al pastor le interesan las ovejas, al asalariado la paga. Bueno,
El pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, cuando ve venir el lobo, huye. Hay muchos tipos de pastores, no solamente los religiosos, no, hay muchos tipos de pastores. Los médicos que no se fueron a pasear, que no se escondieron en sus fincas o en las cabañas frente al mar, son pastores. Los maestros que han usado 1000 maneras para seguir acompañando a sus estudiantes son pastores. Los empresarios que han hecho fuerza y han reventado la nómina quincenal o mensual y no han despedido a ninguno de sus empleados son pastores. Los policías que arriesgan su propia salud para cuidar el orden público son pastores. Los bomberos que siguen apagando incendios en medio de la pandemia. Los rescatistas que siguen ayudando en medio de la pandemia en situaciones de desastre son pastores. Tantas personas que pastorean el rebaño de la humanidad. Los gobiernos los gobernantes honestos, los servidores públicos honestos que siguen trabajando por sus comunidades y por sus pueblos, son pastores. Los sacerdotes, los obispos, el Papa, que seguimos dando todo de nosotros, así sea a través de la virtualidad, para que nuestro rebaño no quede a merced de fieras voraces. También somos pastores. Pastorear. Esto es bien interesante para nosotros y sobre todo que nos pone en clave de reflexión. El pastor da la vida. Érase una vez un joven príncipe que quería contratar soldados para que le protegieran de su peor enemigo, la muerte. Y estos le dijeron: príncipe, no hay protección posible contra la muerte. Entonces contrataré a un amigo para que muera por mí y así yo no tenga que morir. Y le dijeron: príncipe, no hay trato posible con la muerte. Finalmente dijo: quiero que me vistan con mis mejores galas para distinguirme de los campesinos y de la demás gente. Y le dijeron: príncipe, la muerte borra todas las diferencias. Solo hay un príncipe que tiene poder para dar su vida y recuperarla: Cristo Jesús. Solamente. Y hay otra historia que me llama mucho la atención y se las voy a compartir. Dice un escritor que cuando Jesús moría en la cruz se le acercó la serpiente y le susurró al oído: Jesús, mira a la gente, míralos. No merece la pena que sufras tanto por esas ovejas desagradecidas. Mándalas a todas al infierno. Y Jesús le contestó a la serpiente: prefiero morir a dejar de amarlas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Dios le encomendó una misión y prefirió morir a dejar de amarnos, amarte, a ti, oveja negra de su rebaño, a mí, oveja negra de su rebaño. Así que, hermanos, les dije al comienzo que guardaran una palabrita, la palabra salvación. ¿Y por qué? Porque quiero
hablar precisamente de eso en este momento. Quiero compartir con ustedes esto de los efectos de la salvación. Y porque además solo en Jesús alcanzamos salvación. Él ha venido a salvarnos. Si alguien te pregunta quién es Jesús para ti, ojalá tu experiencia de vida traiga la respuesta. Él es mi Salvador. No es simplemente mi amigo, no es simplemente mi hermano, no es simplemente mi compañero de camino. Es mi Salvador. Jesús me salva. Ahora, Jesús me está salvando. Tiene que ver, por supuesto, con la obediencia. Su mensaje, su palabra, su persona, su vida, su ministerio, su misterio de amor, nos están salvando. Todo eso nos está salvando. La salvación no es evitar la condena. La salvación por parte de Dios tiene una connotación más positiva. Y la salvación es que en Jesús Dios nos lleva. Por eso Jesús es el camino a la plenitud del ser. Más allá de nuestras posibilidades humanas. Claro, Jesús me salva de una vida plana y me permite una vida donde yo puedo trascender. Y trascender es ir más allá, ver más allá o ir más allá. Llevarnos a la plenitud del ser. Eso es salvación. Hemos hablado de las necesidades básicas del ser humano, pero con Jesús somos capaces de darle respuesta a los interrogantes mayores, no básicos, del ser humano. La salvación es un don de Dios, pero es una tarea nuestra. San Agustín solía decirlo de esta manera: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La salvación está dada, pero es necesario aceptarla, recibirla. Está dada. En Cristo hemos sido salvos, pero eso hay que recibirlo. El regalo está ahí. Hay que recibirlo, destaparlo, disfrutarlo, cuidarlo. La salvación es el encuentro de dos miradas. Dios que te mira y tú que respondes a esa mirada. No sé si has notado que a veces alguien te está mirando y tú no quieres responder esa mirada. Tú sabes que te están mirando. Dice, no, yo no quiero responder esa mirada.
Yo no quiero encontrarme con esa mirada. Pero de pronto te interesa la persona que te está mirando y tú respondes la mirada. Y esas dos miradas se encuentran. Y en ese encuentro de dos miradas hay salvación. ¿Por qué? Porque hay conexión. Y en esa conexión Dios nos está salvando y nosotros nos estamos dejando salvar. La salvación exige un nuevo nacimiento, por supuesto. Es abandonar los criterios viejos. Eso que le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es desaprender, lo hemos hablado en otros momentos, y renunciar a paradigmas, estructuras, criterios de siempre. No es tan complicado, pero tan necesario. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Porque lo que nos salva no es la tradición. Jesús, digamos que peleó mucho con ese paradigma tradicional de los religiosos de su época. Y por eso no es religión, es evangelio. La religión es el hombre viejo. La religión representa al hombre viejo. Y el evangelio representa al hombre nuevo. Para decir que el evangelio salva. La tradición no. La religión no. Pues el evangelio sí. Y hay una diferencia muy grande entre religión y evangelio. Es probable que nosotros como iglesia en muchos momentos de la historia nos hayamos perdido porque hemos confundido religión con evangelio. El evangelio es novedad. La religión es tradición. Nosotros no somos hijos de la tradición, somos hijos de la novedad, es decir, del evangelio. ¿Qué es lo que nos está salvando? El amor. Pablo Neruda dice, si nada nos salva de la muerte, que el amor nos salve de la vida. Es el amor el que nos está salvando. Lo mismo que es el rencor, el resentimiento, el egoísmo, el enojo, la ira, la rabia. Todo eso nos está condenando. Bueno, hablemos de los efectos de la salvación. Esto me gusta mucho, muchísimo, porque de alguna manera pone en el escenario de lo simple y de lo vital y de lo doméstico, de lo casero, esto que a veces parece tan abstracto, tan etéreo. Efecto de la salvación. Posición adecuada frente a la vida. Una vida con sentido, una vida profunda, una vida con valores, una vida con contenidos, una vida con argumentos. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, que es tu Salvador, pasa esto. Vivir la vida con sentido te ayudará a darte cuenta de que lo más importante en la vida es lo esencial. De la necesidad de centrarnos en luchar
y no en llorar, de hacer y de no quejarse, de cómo desarrollar la alegría y el entusiasmo, de recuperar valores como la amabilidad, el agradecimiento, la generosidad, la perseverancia, la integridad. Tú aceptas a Jesús en tu vida como tu Salvador. Y eso produce un efecto. Este primer efecto. Una vida con sentido, con argumentos, con contenido, con valores. Una vida profunda. Que lo contrario, uno se condena. Yo pienso, y se los comparto con humildad, que uno se condena en una vida superficial. Ahí hay condenación. ¿Qué es lo que hace Jesús? Le arrebata a la superficialidad lo que le pertenece a la profundidad. Porque el ser humano no está hecho para la superficialidad. Ahí se pierde, ahí se condena. Está hecho para la profundidad. No está hecho para una vida vacía, sino para una vida con contenido. Y hay salvación. Segundo, efecto de la salvación. Una posición adecuada frente a la adversidad. ¿Qué hace Jesús en tu vida? Te da una posición adecuada frente a la adversidad. Es decir, una fe inquebrantable, una esperanza recia, una confianza plena. Tú digas, yo necesito herramientas para adoptar mi mejor postura frente a la adversidad. Jesús te salva. Te salva de precipitarte en el abismo de la adversidad. Hay personas que ante la adversidad se han precipitado en el abismo de su propia adversidad. Es decir, se han quitado la vida. Es decir, se han vuelto víctimas de la situación. Es decir, han caído en una tristeza profunda que ni siquiera la medicina es capaz de rescatarlos. ¿Y qué hace Jesús en tu vida? ¿Cuál es el efecto de su poder salvífico? Que te da una posición adecuada frente a la adversidad. ¿Por qué? Porque te llena de fe. Porque te da una esperanza recia. Porque te da una fe inquebrantable. Una confianza plena. Ahora vamos comprendiendo cómo Jesús salva y cuál es el efecto de esa salvación. Tercero, Jesús en tu vida, tu Salvador, trae como consecuencia una posición adecuada frente al trabajo. ¿Y cuál es la posición adecuada frente al trabajo? Una honestidad, una responsabilidad y una rectitud insustituible. ¿Qué está haciendo Jesús en un obrero, en un empleado, en un campesino, en un empresario,
en un emprendedor. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está dando a ese empresario, a ese emprendedor, a ese campesino, a ese obrero, a ese empleado, una posición adecuada frente al trabajo. ¿De qué? De honestidad, responsabilidad y rectitud insustituible. Pensémoslo de esta manera. Esta persona, este empresario, tenía una gran empresa, recibió de Dios el don de ser empresario y construyó una gran empresa. Pero no aceptó la salvación de Dios en su mundo de trabajo, en su ambiente laboral. Y comenzó a hacer triquiñuelas, enredos, malos contratos. Y se vino abajo. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos las cosas bien, inspirados por Jesús? Ese interrogante. Ahora, ¿y si hacemos las cosas bien, inspirados por Jesús, y no nos salen bien? Jesús salva nuestra conciencia de haber hecho las cosas bien. Y eso nos permite dormir tranquilos. Cuarto, el efecto de la salvación. ¿Qué pasa cuando aceptas a Jesús como tu Salvador? Adquieres una posición adecuada frente a los errores, frente a los pecados. ¿Y cuál es la posición adecuada frente a los pecados y frente a los errores? La gracia, el perdón, la reconciliación y la paz. Mujer, nadie te condena, yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que su Hijo salve al mundo, para que el mundo se salve por medio de él. ¿Qué me da a mí Jesús como Salvador? Una posición adecuada frente a mis errores y frente a mis pecados. Y la posición adecuada frente a mis errores y frente a mis pecados es creer en la gracia, en el perdón y en la paz que me viene del Señor. Porque Él sale a buscar la oveja perdida. Quinto, ¿qué pasa cuando aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador? El Señor te da una posición adecuada frente a las cosas y las personas. Es tremendo. Posición adecuada frente a las personas y cosas. ¿Cómo hacer para tener una posición adecuada frente a las personas y las cosas? Aceptando a Jesús como tu Salvador. Porque Él te enseña la posición adecuada frente a las personas y las cosas. ¿Cuál es la posición adecuada frente a las personas y las cosas? Libertad. Hay que disfrutar de las personas sin poseerlas. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Posición adecuada frente a personas y cosas. ¿Eso quién te lo da? Jesús, tu Salvador. ¿Cuándo? Cuando lo aceptas. Cuando aceptas a Jesús, que es tu salvación. Sexto, una posición adecuada frente al amor y frente a las relaciones afectivas. ¡Wow! ¿Cuántas personas sufren a razón de sus malas relaciones o del mal manejo de sus relaciones afectivas? Jesús como Salvador te da una posición adecuada frente a los afectos. Te da orden afectivo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Al prójimo como a ti mismo.
Eso es orden afectivo. Y a razón de nuestros desórdenes afectivos experimentamos condenación aquí y ahora. Yo no sé luego, pero aquí y ahora experimentamos condenación. ¿Cuántas personas experimentan una depresión, una angustia, una frustración, una decepción enorme por poner en el primer lugar de sus corazones quien no merece ese primer lugar? Porque ese primer lugar en el corazón solo es para Dios. 7. La salvación que nos viene por Jesús, Jesús Salvador, te da una posición adecuada frente al dinero. ¿No te parece? Claridad frente al dinero, pero también una inmensa capacidad de relativizarlo. Una cosa te falta, dar el dinero a los pobres, después ven y sígueme. No se puede servir a dos señores. Cuando aceptas a Jesús en tu vida, el dinero ya no te hace sufrir ni por exceso ni por defecto. Porque cuando no tienes a Jesús en tu vida, el dinero te hace sufrir por exceso, porque te da miedo perderlo, o por defecto, por no tenerlo. Pero cuando tienes a Jesús en tu vida, te salva de esa morbilidad y te da la posición adecuada frente al dinero, una claridad muy grande frente al dinero y una capacidad inmensa de relativizarlo. Esto es con sabor a evangelio. Que Dios los bendiga, los acompañe, los fortalezca, los ilumine, los ayude, los defienda, los sane, los libere, los proteja. A Él la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén.